Lo primero de todo, siendo un periodista, no tengo más remedio que ser una mosca cojonera. Solo una pregunta previa antes de empezar a dialogar. ¿Es posible una universidad canaria, don José? Una única universidad. Canaria. Sí, ahora que gozamos de tan buenas relaciones y de que la opinión pública... ¿Es el momento de plantearse el debate? Ya sé que no tiene nada que ver, pero no podía evitarlo. Sí, de la misma manera que puede existir un solo periódico canario, o un solo gobierno canario, o un solo partido político canario, pero yo creo que no es ese el eje fundamental de la discusión. Lo que tenemos que considerar es, teniendo lo que tenemos que crecer más, tenemos que tener más universidades, o tenemos que trabajar con las universidades que tenemos y sacarle todo el partido posible y que crezcan para que cumplan los objetivos que la sociedad canaria le tiene que cumplir, que la sociedad canaria demanda en este sentido. En otra palabra también yo diría, tenemos que hacer lo que nos diga la sociedad, o tenemos también nosotros que decirle a la sociedad por dónde también hay que caminar. En otras palabras, yo una vez dije, un poco de manera maximalista, la universidad no está para formar empleados, sino para formar líderes. Y en este sentido, lo que quiero decir, no creo que todos los universitarios sean líderes, pero sí creo que tenemos que formar líderes. Y los líderes están para cambiar, y los líderes están para crear, y los líderes están para que evolucionemos en el futuro. Y ese es en el sentido en el que yo creo que ahora la discusión no es tanto... Esa fue una discusión, en cualquier caso, y el exrector lo sabe, esa fue una discusión que en su momento, y también la exrectora, mi compañera de carrera, sabe que fue una discusión que se pudo haber tenido en su momento, y que por las circunstancias se perdió. Y yo creo que ahora ya no es el momento de retomarla. Don Eduardo. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar mi querido amigo el regidor, en el sentido de que creo que dar un paso hacia atrás es difícil. La historia nos ayuda a tomar decisiones de cara al futuro, pero volver a escribir la historia es difícil, ¿no? Yo creo que el momento ahora es que sí que debemos de aprovechar al máximo los recursos que tenemos las dos universidades canarias. Y lo que hemos puesto en marcha en primer lugar con el campus de excelencia y con lo que va a conllevar en el futuro es de que nos tenemos que especializar cada una en temas, colaborando, pero especializándonos en temas, y en los nuevos títulos que podamos afrontar, no tanto de grado, sino también sobre todo de máster, lo que tenemos que aprovechar es la suma de las dos universidades. Tenemos que apostar por títulos que sean interuniversitarios, porque es la única forma en que vamos a ser competitivos con las otras universidades. Ya no estamos en un mercado de Canarias nada más, estamos en un mercado que ni siquiera es un mercado español, estamos en un mercado que es el mercado europeo. Y lo que queremos captar es alumnos, estamos ahora en el campus atlántico tricontinental, del resto de Europa, pero de África, de Latinoamérica, y solo ofertando productos de calidad con la suma de las dos universidades cuando seremos competitivos. Si cada uno ofrece lo que tenemos, es mayor la dificultad. Por lo tanto, yo creo que el camino es ahora de colaboración, de sumar y de hacer una política inteligente entre las dos universidades. Bueno, gracias, como les decía, por estar aquí, a quienes nos siguen en las redes, en Facebook, en Twitter, y por tiempo real en los distintos portales, a los rectores y ex-rectores y autoridades académicas. Es curioso, durante toda la jornada hemos estado escuchando que curioso que nadie cuestione ni la sanidad, ni los transportes, ni siquiera los semáforos de las calles, y se hable con relativa comodidad y facilidad sobre si es necesario o no una universidad pública. Por eso es tan importante reafirmar que sí, y jornadas como esta, ¿no? Es la lucha entre el capital y las necesidades de la sociedad. Evidentemente hablaba la profesora Sierra del factor de cohesión social, de reducir las desigualdades. Hablaremos de ello a lo largo de las preguntas que tengo pensado plantearles, y realmente qué es lo que está recibiendo la sociedad, o qué es la sociedad lo que realmente siente que está recibiendo, que quizás no son los mismos términos, ¿no? A usted,
señor regidor, ¿qué fue lo que le llevó por la biología y por especializarse en el cerebro humano? Porque también creo que es importante que conozcamos a la persona que hay detrás del cargo, ¿no? Pues a mí a la biología me llevó la química, curiosamente, porque yo venía aquí a estudiar química en un momento en que el primer año era un año, era un común, era el selectivo aquel, y estudiando, bueno, haciendo fue cuando empecé a tomar contacto, como ocurre casi siempre, que llegamos a la universidad, venimos con una idea, luego conocemos lo que es la realidad y nos interesan otras ideas. Esto es lo que pasa. Y allí fue cuando empecé a tomar contacto con la biología como ciencia, como carrera, y entonces me pareció que las ideas que yo tenía de la química las podía seguir llevando dentro de la biología, y ya me centré en la biología. Y por el cerebro fue una cuestión que surgió desde muy pronto, yo creo que ya en segundo, en tercero de carrera ya me empezó a interesar el cerebro. Y bueno, el motivo exacto, pues bueno, todos teníamos que empezar a trabajar en un área en donde, bueno, pudiéramos encontrar un futuro, y para mí el cerebro tenía una cantidad tan enorme de interrogantes, de preguntas sin respuesta, que para mí fue muy atractivo, y lo que es todavía más atractivo es que después de saber más, saber que se sabe mucho más, como ocurre casi siempre, las preguntas son cada vez más profundas, son cada vez más difíciles, lo cual sigue haciendo que siga cada día siendo más atractivo para mí el estar estudiando el cerebro. Y no diría que la mayoría, pero sí muchos de nuestros hijos han pasado por sus manos, profesor Domenech. No puedo evitar la pregunta, va a haber elecciones, se presenta la reelección, y ¿cuál sería la idea madre de su programa? Bueno, pues todavía no se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas. Siempre buscando primicias. Sí. Pero la intención sí es presentarme a la candidatura, y la idea un poco de pues mejorar lo que está por mejorar dentro de la universidad, pero sobre todo el desarrollo de lo que es el campus de excelencia. Yo creo que el que nos hayan dado un campus de excelencia internacional de ámbito regional europeo es solo un primer paso. Ahora hay que llevar a la práctica toda una serie de actuaciones que están contenidas en él, en el cual tenemos que trabajar coordinadamente las dos universidades. Por lo tanto, es un reto importante y es un poco lo que me anima a presentar. Necesito ir incluso de debajo de los cimientos. ¿Por qué es necesario? ¿Cuáles son los principios? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que creer en una universidad pública? ¿Por qué tenemos que creer? Cuando hablamos de universidad pública, hay un problema que se ha dicho antes. Se entiende que nadie discute la sanidad pública, nadie discute, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Yo creo que en estos momentos se está poniendo en discusión lo público, desde los movimientos económicos sobre todo de la era de Reagan y después posteriormente de Bush, pues está claro que había una máxima que se ha querido llevar hasta el extremo, es que la mejor inversión pública es la que no se hace. Y esto ha calado hondo, ha calado profundo en muchas estructuras, en muchas consideraciones, incluso de tipo económica. En estos momentos en España piense que no sería la primera vez que incluso en su periódico escribiera que hay que eliminar el sistema de funcionariado indiscriminadamente. No sabemos a qué funcionarios se están refiriendo, pero hay que eliminarlo porque es un sistema totalmente ineficiente y porque además es un sistema sostenido públicamente. Bueno, sostenido, por tanto, en este sentido yo creo que estamos viviendo en unos entornos en donde de alguna manera se ha ido sistemáticamente demonizando la visión o la intervención de los gobiernos, es decir, del Estado en lo público, en este aspecto. Cuando nosotros hablamos de universidades públicas o hablamos de hospitales públicos o hablamos de que la sanidad es un derecho,
de todos, en este caso de todos los españoles, no lo es desafortunadamente de todos los estadounidenses, pero de todos los españoles sí. Entonces, en este sentido, pues también decimos esto. Y por otro lado, hacemos una forma de entender las cosas, yo creo, unas comparaciones excesivamente simplistas, como decir, como la Universidad de Harvard es una universidad privada y es la mejor del mundo, lo que tenemos que hacer entonces es hacer universidades privadas, lo cual pues también es un simplismo absoluto, porque de alguna manera también está muy claro que es imposible que nosotros transfiramos un modelo de gestión como es el de una universidad en Estados Unidos y una universidad como Harvard, traerlo a un sistema y a una cultura y a una estructura empresarial y a una estructura fiscal y a una estructura de mecenazgo como la que tenemos en España. Por tanto, yo creo que en este sentido estamos viviendo un tiempo que está en contra de lo público y en contra de la intervención del Estado en lo público. Sin embargo, yo creo y estoy absolutamente convencido, yo soy un rector de una universidad pública porque con todo conocimiento, es decir, cuando yo tomé posesión de rector, sabía que iba a ser rector de una universidad pública, porque creo precisamente en la intervención de lo público. Antes la profesora Sierra lo dejó muy claro, dio varias razones de extraordinario peso para que esto ocurra así. Pero además en España, es decir, el tema es en España, que es otro concepto. Es decir, ya no solo es porque crea en la intervención del Estado en lo público, sino porque creo que en España es difícilmente llevable, se puede alcanzar los niveles que hemos alcanzado si no hubiese sido por la intervención del Estado en la universidad pública. Otra cosa es que ese sea el modelo ideal y que en España no sea posible modificar el modelo. Y yo creo que en España es posible modificar el modelo, y aquí también se ha dicho anteriormente, el modelo es modificable si nosotros conseguimos cambiar otra cultura, y es la cultura empresarial. Y es la cultura de la inversión en desarrollo, en innovación e incluso en investigación de la empresa privada. Y que esa inversión incluso tenga o se haga en relación, en coincidencia, en cooperación con las propias universidades. Y esto es lo que ocurre en una gran parte de Europa. Es decir, cuando nosotros medimos lo que se invierte en Europa en I+D, por lo menos en los estados más avanzados de Europa, la diferencia con nosotros ya no es tanto que la inversión del PIB en I+D, es lo que invierten las empresas en I+D. En este sistema. Y esto es la gran diferencia con la que nosotros estamos hablando. Estamos lejos, en España estamos lejos. Antes el rector López lo dijo, el PIB en España medio es 1,3 de inversión, nosotros en Canarias estamos en el 0,6-0,7, por lo tanto estamos donde estamos. Por eso cuando a nosotros nos evalúan nos tendrían que decir ¿cuánto mides? Y entonces digo, mire, yo comía plátanos escachados con gofio y a leche y aquello. Y ahora nuestros hijos miden más. ¿Por qué? Porque aparte de eso comemos muchas más cosas. Es decir, todo depende de la comida que tenemos. Lo que nosotros estamos invirtiendo en Canarias es el 0,6-0,7%. Estas son lo que nuestra sociedad considera, o nuestros gobiernos consideran, que es lo que deben tener nuestras universidades, y con eso es con lo que estamos trabajando. ¿Podemos hacer más? Sin duda ninguna, y ese es el reto en el que estamos. Y de hecho, cuando los dos rectores nos pusimos de acuerdo en trabajar en el campus de excelencia internacional, una de las cuestiones que hicimos y trabajamos y es nuestro afán en estos momentos, es precisamente no ya el duro ejercicio interno que tuvimos que hacer en cada una de las universidades para llegar a establecer con claridad nuestras líneas estratégicas, nuestras fortalezas, trabajar en ellas, definirnos en ellas, sino sobre todo entrar en la sociedad, entrar en el mundo empresarial y empezar a convencer en el mundo empresarial que es posible ir juntos en una tarea común, y que en este caso esta tarea común es una tarea estratégica que el Gobierno de Canarias ha entendido muy bien, pero que creo que tienen que entender también muy bien los empresarios, y en este caso además un empresariado que es fundamentalmente pyme y que jamás podría tener en sí mismo sus gabinetes de I+D, y que tendríamos que ir casi obligatoriamente juntos para poder avanzar.